Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles de nueva cuenta. Gracias a Dios, es jueves y estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra de los jueves. Estamos todos los jueves a las 6 de la tarde en Radio Esperanza por el 1140 del AM en Monterrey, Nuevo León, México. De donde quiera que nos escuches, recibe saludos, recibe bendiciones y nuestro agradecimiento por acompañarnos. El Señor te bendiga. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y vamos a estar, si el Señor lo permite, hasta las 7 de la tarde o 7 de la noche para compartirte un poco de la palabra de Dios. Hoy me acompaña otra vez, como las últimas semanas, mi hijo José Ángel. Él va a estar contestando las llamadas y él ya está listo para recibir tu comentario, tu petición, lo que gustes y mandes, ¿ok? Y para eso te voy a dar los números de teléfono, los de cabina aquí de Radio Esperanza, los que tú ya conoces, aunque ahorita tenemos problema con el que termina en 55. El teléfono disponible es el 8375-5051. Y te digo, hay otro con terminación 55 que creo que ahorita presenta fallas, ya están por resolverlas, ¿ok? Esos son los teléfonos aquí en cabina. También te voy a pasar mi número de teléfono personal, mi celular, para llamadas o también para mensajes o WhatsApp principalmente. Es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. También tenemos correo electrónico. Si quieres mandarnos un correo electrónico, si no eres de aquí, de México, si eres de fuera, de cualquier lado, para cualquier cosa también, nuestro correo electrónico es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Te lo repito, volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. También tenemos Facebook, puedes buscarnos en Facebook como Volviendo a la Palabra. Y también tenemos página de internet. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. ¿Ok? Y esas son nuestras vías de comunicación, tanto en la página como en el Facebook y también en nuestro canal de YouTube, que puedes buscarnos también como Volviendo a la Palabra. Ahí actualizamos y subimos constantemente las predicaciones que hacemos en radio, en la congregación. Ahí estamos actualizando y ojalá y te sean de bendición, ¿ok? También para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos todos los domingos a las 12 del mediodía. Nuestra dirección es en la calle Corregidora, número 500, esquina con la calle Colón, en el mero centro de San Nicolás de los Garza. Corregidora, esquina con Colón, muy cerca de la Clínica 6 en San Nicolás de los Garza. ¿Okay? También tenemos un par de avisos que darte. Uno lo hemos dado ya constantemente del hermano Roberto Escalante, que necesita otra vez un poco de recursos para seguir con el tratamiento de su vista y ver si logra recuperar algo. Claro que con la ayuda de nuestro Dios, pero está solicitando a sus hermanos oyentes quien quiera apoyarlo con algo. Y también ahora otro hermano, también batallando con su vista, vendrá a Monterrey a trabajar 3 meses y necesita ayuda de alojamiento cerca del centro de Monterrey e incluso puede pagar algunos 100 pesos diarios, nos dice él. Si alguien puede ayudar, comuníquense con nosotros al final del programa, de preferencia a mi celular 818-252-8607, ¿ok? Y dicho lo anterior, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a seguir, de hecho, con el tema que comenzamos la semana pasada. Este año que todavía pues, está nuevecito, hermanos. Tenemos 9 días de este año. Y el programa pasado les dimos una recomendación de leer la palabra de Dios. Tratando de meter en la cabeza de las personas que todo cambiaría si leyéramos su palabra. Y lo contrario también es cierto, el peligro que es no leer
la palabra de Dios. No sé si a simple vista, hermano, cuando ves en el mundo todas las religiones que existen, y claro que todas dicen ser la verdadera, y muchas de ellas, usando la misma Biblia que usamos, ¿ok? Y todas diferentes entre sí, los católicos, los testigos, los mormones, los adventistas, la luz del mundo, los evangélicos, los luteranos, pentecostales, metodistas, los de la prosperidad, los apostólicos, tantas y tantas. ¿Cómo saber cuál es la correcta? De seguro tú ya acudes a alguna iglesia. Yo te pregunto, ¿cómo sabes que estás en la correcta? Esto no es un juego, hermano. Elegir iglesia, elegir religión. Esto no es como si votas por el PRI o por el PAN. Esto no es como si quieres irle a Tigres o a Rayados. El cristianismo y las cosas espirituales son de vida o muerte, y de vida o muerte eterna. Proverbios 14 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. ¿Okay? Es así de importante, así de importante. Y esto ya, por ejemplo, oye, ¿cuál muerte? ¿Cuál castigo eterno? Muerte es infierno. Y por ejemplo, aquí ya nada más hablando, oye, ¿cómo saber si estoy en una equivocada? Este sería un ejemplo de algo así. Si alguien nos predica que no existe el infierno, bueno, es alguien falso. Porque Jesús predicó del infierno y lo predicó bastantes veces. Jesús dijo, no temas a los que matan al cuerpo, sino al que puede quemarte en el infierno. Y aquí ya entra a quien hay que creerle. La mayoría de las personas estamos creyendo a un pastor. La mayoría de las personas creyendo o siguiendo a una religión o a una iglesia. Hay que estudiar la Biblia, hermano, de eso se trata. ¿Cómo sabes cuál es la correcta? ¿Cómo sabes si no te están engañando? Todos los que mencionamos y muchos más enseñan con la Biblia y enseñan cosas tan distintas, tan distintas. ¿Por qué con una misma Biblia pueden enseñar cosas tan distintas? Por el modo en que según cada quien la interpreta. ¿Sí? Por eso es tan importante lo que hablamos la semana pasada. Claro que es importante que este año comiences a leer la Biblia, ya deberías de haberlo hecho desde hace mucho, pero no se trata solo de leerla. Interpretarla es lo más importante. Interpretarla. Claro que en el camino, hermano, de estos programas iremos desmitificando algunas cosas, como interpretar qué es. Se oye tan súper guau como que solo los teólogos pueden hacerlo. Interpretar es entender lo que Dios quería decirnos. ¿Ok? Hay que leerla. Y para interpretarla hay ciertas reglitas que seguir. Muy sencillas. Las vas a ir descubriendo. Muy facilitas todas. La semana pasada solo dimos algunos consejos. ¿Sí? Consejos. Pero tenemos que empezar a leerla para cuidarnos a nosotros mismos. Es increíble que haya religiones, haya pastores, haya iglesias que le digan a su gente que no lean la Biblia, que solo ellos tienen el entendimiento. La Iglesia Católica lo hizo mucho tiempo, prohibió que la gente leyera la Biblia. Hoy aparentemente lo permite, pero con la condición de que solo ellos la pueden interpretar. Tú no puedes leer la Biblia y entender algo distinto a lo que entiende el Papa y los obispos. O sea, imagínate. Esto es contra lo que lucharon los reformadores, Lutero y todos los demás. Ellos pensaban y luchaban para que todos tuvieran acceso a la Biblia porque decían que todos la podían entender. ¿Sí? Y las iglesias cristianas venimos de ahí, venimos de la Reforma. De lo que pensaba Lutero, que la podemos leer y entender. Por eso te decía ahorita, es increíble que haya pastores que le digan a la gente que no, que se pueden volver locos. Te digo, así de sencillo es ir viendo quién tiene razón y quién no. Si alguien te invita a no leer la Biblia,
hermano, es una señal de que es un falso. Un falso. Tienes que estar leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, y la vas a ir entendiendo, hermano. Eso es lo que Él prometió. En Juan 16:13 dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad. En Juan 14:26, el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Los que tenemos el Espíritu de Dios, entendemos la palabra. Y esa es la marca del Espíritu Santo. No es que nos tiremos al piso o ladremos o hablemos en lenguas. La marca del que tiene el Espíritu Santo es que entiende la palabra de Dios. Primera de Juan 2:27 dice, la unción que recibieron de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. La unción misma os enseña todas las cosas. El Espíritu es el Maestro. Nunca te dejes engañar con que no puedes entenderla. Aunque hoy, claro que hay pastores del diablo que invitan a no leer la Biblia. Pero a veces ya no es tan necesario que el pastor del diablo haga ese trabajo. Porque en realidad la gente que se dice cristiana, solita termina con la pereza por no leer la Biblia. ¿Okay? La flojera. Oh, está bien grande. Oh, es que no la entiendo. Hermano, preocúpate. Si tú dices que lees la Biblia y no la entiendes, bueno, es muy probable que el Espíritu Santo no esté en ti. Aunque ladres, aunque aúlles, aunque te caigas al piso, aunque muevas la cabeza como reguilete, esas no son marcas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el maestro de la palabra. ¿Ok? Ojalá y te hayas dado cuenta de esto. Sí, porque ahí es donde está la vida, como también enseña la palabra. Juan 6:63, la palabra que les he hablado es espíritu y es vida. Ahí está la vida, hermano. Segunda de Timoteo 3:16, le dijo Pablo a Timoteo que desde pequeño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. ¿Ok? Tenemos que comenzar a leer la Biblia. Así lo mandó Jesús en Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura. Y el programa de hoy y los jueves siguientes son para personas que se han decidido, hermano. Deja de ser solo un escuchador, hermano. Un escuchador. Deja ya de oír tanto radio. Deja ya de ver tanto video en Facebook, en YouTube. Deja ya de perder tu tiempo en otras cosas. La otra vez escuché un pastor que decía que todas esas cosas, como el Facebook, como el YouTube, como el radio, solamente están puestas para que nadie tenga excusa de que no tuvo tiempo de leer la Biblia. ¿Quién le va a poder decir a Dios? Es que yo no leí la Biblia porque no tuve tiempo. ¿Y cuánto tiempo pasaste en Facebook? ¿Y cuánto tiempo pasaste escuchando radio? Sí tenemos tiempo, hermano. Sí tenemos tiempo. ¿Ok? La semana pasada dimos algunos consejos muy generales, como que la Biblia hay que leerla completa, no se hizo para leer pedacitos, no se hizo para leer versículos aislados. Esto no es posible entender su significado leyendo puros pedacitos. Hay que escudriñar. Otro consejo es precisamente ese, escudriñar. Sí, no solamente se nos manda leerla. Jesús dijo escudriñar la palabra. Sí, hay que armarse de herramientas. Hay que usar diccionarios. Hay que usar concordancia. Todo lo que nos sirva para entenderla mejor. ¿Sí? Yo te puedo dar un consejo, ¿ok? A mí me ha bendecido mucho. Alguien puede decir, bueno, pero eso ya lo hace una concordancia. No necesariamente. Si tú estudias la Biblia, por ejemplo, un año, si tú te animaras, hermano, si ya comenzaste o comenzaras hoy y fueras perseverante y tuvieras hambre de Cristo y de su palabra y aguantaras todo el año hasta el 31 de diciembre, vieras todo lo que vas a ser bendecido. Y con un cuaderno, pon
encabezados en cada hoja de temas que quieras, que tengas hambre de aprender, ¿sí? No sé, el bautismo, y ve y ten una hoja en tu libreta del bautismo. La oración, y ve y pon otra hoja de la oración, y de salvación, de fe. Ve abriendo así temas, y ve leyendo la Biblia. Y cuando te topes un versículo que habla de la salvación, lo pones en la hoja de la salvación. Y cuando te topes un versículo que hable de la fe, lo pones en la hoja de la fe. Al final del año o al final de tu lectura, porque no tiene que ser en un año. Si cuando termines de leer la Biblia por primera vez y vayas a tu cuaderno, tendrás doctrinas tan fuertes, doctrinas tan grandes. Todos los versos de la Biblia que hablan de salvación. Todos los versos de la Biblia que hablan de oración. Imagina tus doctrinas, imagina lo que cambiará tu pensamiento. ¿Okay? Ojalá, y te digo, esos han sido solo consejos. Ojalá y los sigas. Pero ahora vamos a hablar de reglas de interpretación. Consejos, ¿qué quiere decir? Que tú sabes si los sigues o no los sigues. Reglas, ¿qué quiere decir? Que no puedes obviarlas, no puedes brincarlas para entender correctamente la Biblia, para interpretar correctamente la Biblia. Interpretar, ¿qué quiere decir? Explicar el significado de algo. Yo creo que el ejemplo que nos sirve es cuando tú ves a alguien hablando en otro idioma, por decir en inglés, y necesita, para que lo entendamos, ¿qué necesita? Un intérprete. Es decir, alguien que nos diga lo que está diciendo. Eso es lo que se busca al interpretar. ¿Qué es lo que dijo Dios? Cuando Dios habló, Él tenía una idea que comunicar. ¿Ok? Eso es lo que buscamos. Eso es interpretar. Dice 2 de Pedro 1:20 que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Ahorita decíamos lo que dijo Lutero. Todos la pueden interpretar, todos la pueden entender. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que significa lo que sea. Es decir, no sé si me entiendas, un mismo pasaje o un mismo versículo, hoy hay quien lo interpreta diferente. Bueno, no todos pueden tener razón. Cada pasaje, cada versículo, Dios quiso comunicar algo y eso es lo que deberíamos de buscar. Yo escucho hoy muchos pastores, bueno, es que yo lo entendí así. No importa si lo entendiste así. Bueno, es que a mí así me funciona. No importa. Lo que buscamos, todo el que busca a Dios, busca lo que Dios quiso decir. De la interpretación, de la mala interpretación de la Escritura, es de la que se vale el diablo hoy para engañarnos, ¿sí? Quiere cambiar la palabra de Dios. ¿Te acuerdas cómo le dijo a Eva? Con que Dios ha dicho. No, eso no dijo Dios. Y es lo mismo que hoy hace con la Escritura, cambiarle su significado. ¿Okay? Para eso son las reglas de interpretación. ¿Sí? Para que no nos pase eso. Para no ser tan fáciles de engañar. Hay muchas reglas. Pero a cada verso, a cada pasaje, lo debemos ir filtrando por la mayor cantidad de reglas para tener más seguridad de que estamos en la verdad. Esto de hecho tiene un nombre, se llama exégesis. ¿Okay? El arte en sí de interpretar cualquier cosa, pero bíblicamente también, se llama hermenéutica. Hermenéutica. Es decir, lo que tratamos de hacer al leer la Biblia es hermenéutica, interpretarla. Pero después hay una forma correcta que se llama exégesis. Si tú te aprendes esta palabrita y la otra que te voy a mencionar ahorita, vas a ser bendecido, muy bendecido. Exégesis es extraer el significado del pasaje o del versículo que estamos estudiando. ¿Ok? Y hay otra palabrita
que es contraria a esta y es una práctica tan común hoy en día, pero es difícil distinguirla. Se llama eisegesis. Eisegesis. Esto es interpretar un texto a partir de una presuposición propia, ideas ya establecidas, ideas preconcebidas. Hoy tristemente en el cristianismo se da mucho la eisegesis y es la manera incorrecta de hacerlo. ¿Por qué se da mucho esto? Porque hay cristianos como tú o como yo que ya tenemos tiempo yendo a la iglesia, entonces ya tenemos muchas ideas en nuestra cabeza. Y cuando vamos a la Biblia, por lo regular, le ponemos a la palabra las ideas que ya tenemos. ¿Okay? Por eso es tan difícil, por eso hemos equivocado el paso, hermano. Cuando alguien se convierte a Cristo, cuando Cristo lo alcanza, cuando escucha el Evangelio y lo cree, el paso siguiente es leer la Escritura. El paso siguiente no es ir a una iglesia. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos pasa. A cualquier creyente nuevo, lo agarre el que lo agarre, pues sin saber nada, lo convence. Lo agarra un testigo de Jehová con la Biblia y lo convence. Lo agarra un católico con la Biblia y lo convence. Lo agarra un pentecostal y lo pone a ladrar. Lo agarra un bautista y todos lo convencen porque no sabe nada. ¿Sí? Y ese es el camino que hemos equivocado la mayoría de los que nos decimos cristianos. Creemos que cristianos es unirse a una iglesia, a la que sea, y ya. Y cuando leemos la Biblia o nos dicen, sí está ahí, ¿verdad? Oye, el verso del que habló el pastor, sí está en la Biblia, entonces es correcto, ¿verdad? No nos damos cuenta si le están haciendo eisegesis o exégesis. Exégesis es la forma correcta de interpretar un pasaje o un verso en particular. Para hacer exégesis hay que aplicarle las reglas de interpretación buscando su real significado, es decir, buscando lo que Dios quiere decirnos. La exégesis, te digo, agrega cosas al texto, cosas que no están en el texto. La exégesis hace creer que ahí están, ¿ok? No sé qué ejemplo ponerte porque esto abunda en el cristianismo, pero lo vamos a ir viendo como con ejemplos. La idea en este programa y en los que siguen en los próximos jueves es hablar de reglas que van a ser muy sencillas, pero ilustrarlas con ejemplos, y ahí es donde nos llevará mayor tiempo, ¿ok? Hablando de reglitas, vamos a hablar las dos más grandes, hermano, aunque no vamos a empezar por ellas hoy, pero las dos de mayor importancia que se deben de aplicar siempre a la Biblia. La primera es, responde a una pregunta, ¿cómo se forma una doctrina correcta? Y la respuesta es con todos los versos que hablan del mismo tema, con todos los versos que están desde Génesis hasta Apocalipsis. Y luego de tener todos los versos, hay que formarlos en filita, ¿sí? Y tendremos una doctrina correcta. Hay que buscar por toda la Biblia los pasajes paralelos, es decir, las porciones bíblicas que se refieren al mismo tema o a lo mismo que queremos estudiar. Como te recomendaba ahorita, ¿te acuerdas? De hacer esa hojita por todo el año. Esto tiene su nombre. Esto se llama teología sistemática, ¿sí? Es como ver, ¿qué dice la Biblia sobre la oración? Hay que ver la doctrina por toda la Biblia y no solo con un versículo. Y esto es lo que más ha pasado hoy en el cristianismo. Doctrinas de un versículo. La semana pasada con el tema así de los consejitos nada más y pasamos de pasadita temas como que Dios no habita templos, o si es correcto o no diezmar, pero no los tocamos, no les hablamos de fondo. Y ya con esos dos surgieron muchas dudas.
Muchas dudas, y nos hablaba gente, parece, ¿cómo que Dios no habita templos? Pues Dios no habita templos, hermano. Eso enseña la Biblia. Y luego tendríamos que entender, ¿y qué es un templo? Hoy no hay templos. ¿Sí? Dios no habita templos porque hoy no existen templos. El templo del que habla la Biblia era templo judío. Fue destruido el año 70 después de Cristo. Y ya no hay templos. Es decir, esas bodegas, esos localitos a los que les llaman templo, bueno, el que los llama templo es un ignorante. Y alguien decía, bueno, es que todos los llaman así. Bueno, pues tú decide. Pero lo que dice la Biblia es que Dios no habita templos, ¿verdad? Y así por cada tema que hay que hacer, leer la Biblia. Pero de la primera regla que hablamos, de la teología sistemática, ¿qué hay que hacer para que se complete esta regla? Leer toda la Biblia por lo menos una vez. Es increíble que hay otros que se dicen cristianos, que quieren discutir, hoy mismo que estoy hablando yo, no, mire, pero acá dice, había un pastor, por el amor de Dios, que se enojaba cuando yo hablaba de esto, y luego mencionaba un verso donde decía, en Hechos 2, Hechos 4, ¿a dónde subía Pedro? Al templo, ¿ves? Sí, hay que, entonces, tan pobre, su interpretación tan pobre, sí, pero, ¿qué hay que hacer para que se complete la teología sistemática? Por lo menos haber leído toda la Biblia una vez. Si tú no has leído la Biblia ni una vez completa, ¿cómo sabes que lo que crees es correcto? Hay quien dice, es que lo hace mi pastor. Eso no garantiza nada. Es que todos lo hacen. Todos los cristianos lo hacen. Eso tampoco es garantía, hermano. En un cristianismo como el que hoy estamos viviendo, donde lo que abunda es la pereza y la falta de estudio de la Biblia, que todos lo hagan no es garantía de nada. A mí a veces me dicen, es que usted nomás cree eso, usted. Y mire, el 100% del cristiano cree diferente. Yo me asustaría si dije, claro, o sea, si todos están leyendo la Biblia y yo la entiendo diferente, tendría que preocuparme. Pero si nadie está leyendo la Biblia, no es de que yo la estoy entendiendo diferente. La pregunta es, ¿y de dónde están sacando las ideas que hoy tiene el cristianismo? ¿Verdad? Antes de continuar, hermanos, te voy a compartir otra vez las vías de comunicación por si quieres marcarnos. Aquí en la cabina es el 83 75 50 51 y 8375 50 55, aunque creo que el 55 tiene problemas todavía, pero está el 8375 50 51 y mi número de celular para mensajes de texto o WhatsApp 818 252 8607. Y para los que preguntan dónde nos reunimos, nuestra dirección es en la calle Corregidora número 500, esquina con Colón, en el centro de San Nicolás de los Garza. ¿Ok? Y bueno, vamos a continuar con el tema de que estamos tratando y gracias por acompañarnos, hermano. Y ahora sí vamos a ahondar en las reglas. Te digo, la primera es así, hermano, teología sistemática. Es la única forma de tener doctrinas correctas. Doctrina, otra palabrita ahí que se oye súper teóloga, ¿no? Doctrina es creencia. Es decir, todos tenemos creencias en la cabeza, esas son doctrinas, nomás que unas son erradas y otras son correctas. La única forma de tener las doctrinas correctas es estudiando la Biblia por tu cuenta y estudiándola completa, hermano, completa, ¿ok? Ahora, la segunda regla es todos esos versos que entran para formar la teología sistemática, primero tienen que haberse entendido en su contexto. Y esto es algo también muy olvidado, muy olvidado. Ahorita que decíamos que abundan las doctrinas de un versículo, y no solo eso, sino que por lo general versos tomados fuera
de su contexto. O sea, dos errores en uno, y eso es grave. ¿Qué es el contexto? Cuando tú quieres entender un verso, te digo, esto ni deberíamos de aconsejarlo así, pero cuando tú quieres hoy, por ejemplo, entender un versículo, ¿okay? Tienes que leer el contexto, que son versículos previos y versículos posteriores. Si es como hacer un sándwich, el que quieres entender está en medio, pero hay que leer antes y leer después. ¿Cuánto? Hermano, pues de preferencia toda la carta, de preferencia todo el libro. El significado de un verso no puede estar ajeno al significado de la carta, al significado del libro. ¿Ok? Pero te digo, esta regla la pondrás por práctica al leer toda la Biblia. ¿Sí? Cuando tú vayas leyendo la Biblia completa, esta reglita se va poniendo por práctica. Pero estas dos reglas principales, que son las más importantes, las ahondaremos la próxima semana. ¿Ok? Hoy hablaremos, no sé, de las que nos alcance a hablar, de reglitas más cortas. Sí, hay muchas, a lo mejor ya has oído algunas, como que la Biblia es verdad toda, como que la Biblia no se contradice, ¿ok? Pero te digo, para el poquito tiempo que nos queda, vamos a enfocarnos en otra reglita, ¿ok? En otra reglita. Hay en la Biblia dos tipos de pasajes, ¿sí? Unos que enseñan doctrina, ¿sí? Ojalá y los distingas, doctrina, y hacen mandamiento. Por ejemplo, Mateo 28:19, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es una obligación para nosotros, ese es un mandamiento de Dios, esa es la gran comisión, ¿verdad? Hace doctrina. Ahora, por ejemplo, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ese está enseñando la doctrina del pecado, ¿sí? De que todos somos pecadores, y está vigente para nosotros. Y así, por ejemplo, 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ese está vigente para nosotros, ¿verdad? Y crean obligaciones y crean mandamientos y fundamentan doctrinas, estos pasan a formar parte de lo que decíamos ahorita, la hojita que vas a tener ahí en la salvación. Forma parte de eso, o de la fe, o así, ¿no? Pero hay otros pasajes que llamaremos narrativos, que solo están narrando, como su nombre lo dice, un hecho en la historia bíblica, sí, pero no hacen doctrina. Podrían ser usados para apoyar alguna doctrina, pero estos pasajes o versos en sí mismos no hacen doctrina. Y esto no debería de ser tan importante mencionarlo. Hoy lo es, porque muchos de los engañadores usan estos pasajes narrativos para enseñar doctrina. Y ojalá tú los distingas. Te voy a poner dos ejemplos de su uso equivocado. El primer ejemplo, por ejemplo, en Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice ahí que estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Y qué significa este pasaje? ¿Qué enseña este pasaje? Sigue más adelante, moraban en Jerusalén judíos de todas las naciones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué significa este pasaje? No está enseñando doctrina. No tiene ningún mandamiento tampoco para nosotros en sí mismo. ¿Podría apoyar otras doctrinas?
pero solito no hace doctrina, es un narrativo. Grábate esto, hermano, y ojalá y te sea de bendición. Narrativo. Y te digo, de estos pasajes abusan algunos haciendo doctrinas equivocadas. Por ejemplo, hay pentecostales que este verso lo usan para enseñar que todo el que recibe el Espíritu Santo debe hablar en lenguas. Y otros se van al extremo de decir que si alguien no habla en lenguas es porque no tiene el Espíritu Santo, y se basan en esto, en Hechos 2. Cuando otra vez si lo lees, ojalá y lo distingas. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y vino del cielo, y está narrando algo que pasó, que ya pasó. En ningún lado dice que esto debería de pasar siempre, en ningún lado. ¿Podría este versículo apoyar la doctrina? ¿Sí? Pero si esta doctrina existiese en otro lado, no sé si me entiendas, es decir, si hubiese un verso en otro lado de la Biblia que dijera que esta será la señal de que has recibido el Espíritu, hablar en lenguas, es aquel verso el que nos hace doctrina. Y Hechos 2, lo único que haría es apoyarlo, ¿ves? Acá dice que era la regla general y acá sucedió. Pero donde narra algo que sucedió, eso no está siendo doctrina para nosotros. Y luego, te digo, no solo con distinguirlo, y por eso te digo que las reglas son para para aplicarse juntas. Por ejemplo, después tomas y haces teología sistemática, que es buscar todos los versos que hablen del bautismo del Espíritu Santo y de lo que tiene que pasar, y te darás cuenta que no apoya una interpretación así. Por ejemplo, haciendo teología sistemática, sumando a esto, 1 Corintios 12, del 28 al 30. Mira lo que dice ahí. 1 Corintios 12, 28 en adelante. Aún nos puso Dios en la iglesia apóstoles, luego profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Y mira lo que dice ahí, hermano, pero con toda claridad. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos hacen milagros? ¿Hablan todos lenguas? No, ¿verdad? No es así. No es así. Un poquito antes, ahí mismo en 1 Corintios 12, 7 en adelante había dicho, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Ok? A este, sabiduría por el Espíritu. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidad, por el mismo Espíritu. A otro, profecía. A otro, discernimiento. Y a otro, diversos géneros de lenguas. ¿Sí? No todos, hermano, no todos hablaron lenguas. ¿Okay? ¿Qué es lo que enseña Hechos 2? Otras cosas. ¿Qué puedes aprender? Muchas cosas, que Dios es grande, tan grande que puede hacer hablar en lenguas desconocidas a alguien que no conoce esa lengua. ¿Okay? Desconocida, no digo para todos, desconocida para el que la está hablando. ¿Sí? No sé si lo veas, no sé si veas cómo nos tuercen la escritura tan fácil. Se pone una loquita a hablar en lenguas, arrabasaba. Oiga, sí, pero en Hechos 2 hablaron lenguas, entonces y todos deben de hablar porque Hechos 2 hablan. Ni siquiera dice eso, tanta ignorancia. Pero el pueblo está ignorante porque empieza desde las cabezas ignorantes. Pero no es ignorancia, hermano. Lo que quiero que entiendas es que no es ignorancia. Es trabajo premeditado del diablo. Es trabajo premeditado del diablo. Engañando con doctrinas, engañando con la Biblia en mano. Y nos tuercen las escrituras tan fácil. Anoche oía a una loquita de esas que dice que anda reclutando guerreros. Pero que hablen en lenguas. No, en español, ¿para qué los quiero? No, que hablen en lenguas, que sean poderosos.
Por eso tenemos, y gente que dice amén a cada tontería. Por eso tenemos que leer nosotros y aprender a distinguir, ¿sí?, las partes narrativas. Hechos es un libro bastante narrativo. Los evangelios tienen mucha parte doctrinal, pero tienen mucha parte, gran parte es narrativa. Y esos narrativos son los que los engañadores usan para engañarnos, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en los evangelios, Jesús sanar a alguien, y dice, ves, va a sanarte siempre, porque allá sanó a un cojo, a ti te va a sanar siempre. Está narrando. Así nos tuercen la escritura. Y esos narrativos son los más usados, porque son los más fáciles de torcer, ¿sí? Por ejemplo, en Juan 11:43, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, y el que había muerto salió. Atadas las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, les dijo, desátenle y déjenle ir. Y una de las características que hoy le aplican es que lo usan para cualquier cosa. Si tienes una enfermedad, ¿sí?, ¿qué haces? Grítale, ¿sí? Y te muestran donde Jesús resucitó a Lázaro. Pero también hoy, si estás en pobreza, no, también grítale, ¿sí? Y te muestran donde Jesús resucitó a Lázaro. Y lo que decíamos al principio, un verso, un pasaje, no significa distintas cosas. No significa. Y luego si aplicas teología sistemática, oye, a Lázaro lo resucitó, entonces, ¿va a sanar a todos? ¿Va a resucitar a todos? No. En la Biblia no se ve eso. A Pablo un día le dijo, cuando Pablo le oraba y le pedía por aquel aguijón en la carne, le dijo, bástate mi gracia. ¿Sí? El leproso, en Marcos 1:40 le dijo, yo sé que si quieres puedes limpiarme. ¿Te das cuenta? Hay que aplicar teología sistemática, es decir, hay que leer toda la Biblia. Esa es la enseñanza de Cristo en Mateo 4. A cada tentación del diablo, el diablo incluso usando palabra de Dios, Jesús decía, escrito está también. Oye, es que en Hechos 2 dice que todos hablaron en lenguas. Sí, pero escrito está también, Primera de Corintios. ¿Sí? Escrito está también. Y la Biblia es verdad toda. Esta es una reglita que tenemos que abordar. Yo creo que la próxima semana. La Biblia es verdad toda. Toda. ¿Qué quiere decir que es verdad toda? Yo no puedo elegir qué creer y qué no creer. Tengo que creerla toda. Si está en la Biblia, tengo que interpretarla bien y luego creerla. Y estos versos son muy abusados por los pastores. Allá donde Jesús alimentó 5,000. ¿Qué significa? Yo he escuchado prédicas. Cuando tú levantas los ojos al cielo, bendices y das gracias, Dios te va a multiplicar tus panes, tus bienes, tu dinero. No está enseñando eso. De hecho, no está ¿Qué significa entonces que Jesús multiplicó los panes? Eso, que Jesús multiplicó los panes, eso significa. Allá en Primera de Samuel, ¿te acuerdas? Todos conocemos esta historia donde David lucha y vence a Goliat. Y le dijo, esta batalla es del Señor y Él te entregará en mis manos. Y luego hay pastor que aplican la frase para lo que quieras. ¿Estás en el hospital muriendo? No, dile a ese Goliat, esta batalla es del Señor y Él te entregará en mis manos. Pero luego alguien está en pobreza, oh no, entonces tú también dile que como David, a la pobreza, esta batalla es del Señor y Él te entregará en mis manos. ¿Tienes problemas de matrimonio? No, esta batalla es del Señor. No significa eso, hermano. No significa eso. No sé si lo entiendas. Pasajes narrativos. Son narrativos. No hacen doctrina. Dentro de estos
narrativos. Ahorita te decía, así como hay dos tipos de pasajes, doctrinales y narrativos, también la Biblia hay dos tipos de interpretaciones, literal o alegórica, acompañando, porque a los narrativos lo que acompañan los pastores es usarlos alegóricamente, ¿no? Y está bien la interpretación, sí, hay dos tipos de interpretaciones, literal o alegórica. Y la alegórica es de la que hoy más abusan. Pero por ponerte un ejemplo, Mateo 5:29. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. Mira, la mayoría dice, esto no es literal. Bueno, si no es literal, es alegórica. ¿Sí? ¿Alegórico de qué? ¿Qué representa el ojo? ¿Qué representa el infierno? ¿No? Aquí es lo que quiero decir. La primera interpretación es literal, a menos de que el contexto nos diga lo contrario. ¿Sí? Si aquí nos está diciendo, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿tu ojo te hace caer? Sí, a mí me hace caer todos los días. Bueno, sácalo y échalo de ti. ¿Eso puede hacerse? Sí, hermano, uno puede encajarse un cuchillo y sacarse el ojo. ¿Sí? Porque mejor te es que no tengas ojo a que seas echado al infierno. Entonces, la interpretación de Mateo 5 debe de ser literal. Está hablando literal. ¿Cuándo se aplica una interpretación alegórica? Cuando Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. A ver, ¿yo soy pámpano? ¿Tú, hermano, eres un pámpano? No. Jesús es una vid. ¿Qué es una vid? Esa planta de donde salen los pámpanos, de donde sale la uva. ¿Jesús es una vid? Realmente no. ¿Qué está usando Jesús? Una alegoría. ¿Te das cuenta? La interpretación es literal. Siempre la primera interpretación es literal, a menos que el mismo contexto de la escritura te diga que eso no es posible. Y entonces pasaríamos a la interpretación alegórica. ¿Qué es una alegoría? En el griego es la palabra 3942, la palabra paroimia, que significa ilustración enigmática o ficticia. Te lo voy a repetir, ilustración enigmática o ficticia. Otros dos conceptos que separar, por ejemplo, otro es la metáfora. ¿Ok? La metáfora, esa no aparece como palabra en la Biblia, alegoría sí, pero se usa bastante la metáfora. La Biblia está llena de metáforas. ¿Qué significa metáfora? Traslación, igual figura ficticia de la realidad. Consiste en identificar un término real con uno imaginario entre los cuales existe una relación o semejanza o analogía. Por ejemplo, yo soy el pastor y doy la vida por mis ovejas. Ovejas es igual a personas, es una metáfora. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús, ¿verdad? Jesús es igual al pan de vida, es una metáfora. Vosotros sois la sal de la tierra, personas es igual a sal, es una metáfora. Es decir, al entrar a hablar de alegoría, hay que distinguir tres cosas: alegoría, metáfora y parábola, que los tres pueden ser correctos en determinados momentos, ¿ok? Pero a veces pueden ser usados incorrectamente. Parábola, este término también es bíblico, ¿sí? La parábola, el griego 3850, los que usan la Strong, es la palabra parabolé, que significa similitud. Otra vez, narración ficticia, sentido figurado o símbolo. Si te fijas, son muy parecidas las tres cosas, ¿ok?
Alegorías correctas, claro que hay alegorías correctas. La Biblia las usa. Miren Gálatas 4:22 en adelante. La Biblia usa alegorías. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. Uno viene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y acá se refiere a Sara. No sé si lo estás viendo aquí mismo. El autor, Pablo, está explicando un pasaje del Antiguo Testamento, de Génesis, lo que significa hoy para nosotros, tomándolo como una alegoría. Alegoría. ¿Sí lo ves? Alegoría. Es algo real, son personas reales, situaciones de la antigüedad, pero que hoy significan algo diferente a lo antiguo. Sí, como cuando se dice que lo antiguo era sombra de lo que había de venir. ¿Sí? Jesús usaba alegorías. Por ejemplo, Juan 16:21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis esa tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, nadie os quitará vuestro gozo. Estas cosas os he hablado en alegorías, dice el Señor. ¿Te das cuenta? Ahondaremos la próxima semana. Hay que distinguirlas de las parábolas también. Pero lo que quiero que veas es eso. Claro que hay alegorías correctas. ¿Cuáles son? Las que usa la Biblia. Las que usa la Biblia. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Quedarnos con las que usa la Biblia. ¿Sí? No usar los narrativos alegorizando. Ahorita que hablábamos de donde David mató a Goliat, y luego quién es tu Goliat, y puede ser una deuda, una enfermedad, algo familiar. No, la Biblia no se interpreta así. La alimentación de los 5,000, tienes que ofrecer tus 5 panes, el Señor te los multiplicará, pero ¿qué son tus 5 panes y tus 2 peces? Y ahí entra la alegoría. No, ten cuidado con esto. Alegorías, ¿cuál es el mejor consejo que seguir? Solo las que usa la Biblia, las que ya tiene la Biblia. Nosotros no debemos hacerlo, ni inventar, ni suponer. Nosotros debemos de interpretar literalmente. ¿Sí? Esa es la primera interpretación, literal. Entonces, ¿qué enseña el pasaje donde David mató a Goliat? Eso, que David mató a Goliat. ¿Sí? Siempre la primera interpretación es la literal. Y luego puedes tomar lo que quieras, ¿sí? Pero real, del pasaje. ¿Sí? Los católicos, por ejemplo, hoy dicen que María es el arca de Dios. Pues eso no es cierto. Pero luego dice, como Jesús es la cabeza de la iglesia, María es el cuello, y tantas cosas que no salen de la Biblia, ¿ok? Que no salen de la palabra de Dios. Se nos fue el tiempo muy rápido, ¿sí? Pero debes de cuidarte de esto. Oye, la viuda que le regaló aceite a Elías, el aceite cesó y la bendición para. Tú no debes de dejar de dar, eso es tu aceite, para que la bendición siga dando. No, esas son locuras, eso no significa la Biblia. Cuídate de estas interpretaciones, pero estamos hablando de interpretar nosotros. Nosotros no podemos aplicar ese tipo de interpretaciones, ¿sí? Oye, cuando David mató a Goliat, ¿qué significa? Que cuando yo esté pobre me voy a enriquecer. No significa eso. Significa que David un día agarró la piedra, agarró la onda, se le lanzó a Goliat y Goliat cayó. Eso es lo que significa. Esa es la interpretación literal de la Biblia. Alegorías, solo lo que la misma palabra nos dice. Te digo, tristemente se nos fue el tiempo rápido, pero ojalá y continúes con nosotros el próximo jueves. Pero lo más importante, hermano, que si tú no has empezado, empieza hoy a estudiar la Biblia y te será
de bendición. Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana.